varios versículos. Mi versículo principal está en el 10 y en el 11, pero vamos a leer desde el 1 hasta el 12. Amén. ¿Está conmigo? Bueno, la bendita palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Isaías escribe esas palabras, dice: a todos los sedientos, dice, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero, dice, y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis, dice, hace una pregunta, por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclina vuestro oído, dice, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, la misericordia firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestros a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dice el versículo 6, dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice el Señor, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíen. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor, que es necesaria, Señor, para la vida de cada creyente, Señor, en esta tierra, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia, Señor. Gracias a Dios por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor. Esperamos escuchar una palabra, Señor, pero sobre todo, Señor, queremos experimentar tu presencia, Señor, en este lugar. Padre, háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Dice también tu palabra, Señor, que tú das fuerza, Señor, al cansado, Señor. Y Padre, si alguno de nosotros, Señor, siente cansancio, Señor, si hay una debilidad, hay un cuerpo enfermo, Señor, te pedimos que al escuchar tu palabra, Señor, que tú vayas tocando nuestras vidas, Señor, desde nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, Señor, y nuestro cuerpo también, Señor, porque nuestro cuerpo te necesita también, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Habla a través de mi boca, Señor, y que solamente sean las palabras que tú deseas, Señor, que mi hermano, Señor, escuche, Señor, en esta noche, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que tú me das, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. ¿Puede sentarse, hermano? Damos gracias al Señor por esta tarde. Y bueno, al principio del año, hermano, una de las cosas que me propuse es poder hablar de la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros queremos empezar, hermano, y todavía estamos en enero, todavía podemos hablar de eso, ¿verdad? De un principio, de un nuevo año, ¿verdad? Si nosotros queremos tener un año, hermano, lleno de victoria, independientemente de lo que en este mundo pueda pasar, si usted y yo, hermano, queremos terminar un año, hermano, con firmeza delante del Señor, nosotros tenemos que ponerle fundamento, ¿verdad? Todas las cosas, hermano, no llegan por casualidad a nuestras vidas. Todo es una causalidad lo que hace que las cosas sucedan. Y la palabra de Dios, hermano, es un fundamento, hermano, para nuestra vida espiritual. No solamente para nuestra vida espiritual, la palabra de Dios, hermano, es necesaria en nuestras vidas en cada ambiente de nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios, hermano, sí nos conecta espiritualmente más con Dios.
sana emocionalmente. Pero también la palabra de Dios, hermano, es necesaria porque la palabra de Dios nos ayuda a caminar de una manera correcta en esta vida, de la manera que el Señor se pueda placer con nuestras vidas y que nosotros podamos vivir una vida también con más sabiduría. Y por eso, hermano, la semana pasada hablaba de los tipos de caracteres o actitudes de personas para recibir la palabra de Dios. Y en esta tarde, hermano, yo quisiera hablar y quisiera titular mi sermón, la palabra, hermano, que sacia mi sed, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes están necesitados del Señor, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermano, que cualquier circunstancia en la que usted se encuentre en su vida, el Señor es la respuesta para usted. El Señor tiene las respuestas para nosotros, para cualquier circunstancia, por difícil que parezca, el Señor siempre tiene una respuesta para nosotros. Y él le he titulado la palabra que sacia mi sed. Y dice el escritor de Isaías, así dice del 10, dice, porque como desciende de los cielos, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega toda la tierra, la hace germinar y producir, dice, ¿verdad? La lluvia, hermano, Isaías usa esta ilustración de la lluvia, ¿verdad? Que es necesaria para los campos, ¿verdad? Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, dice, y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice el Señor, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada por aquello para que la envíe. En estos tiempos, hermano, el pueblo de Israel, parece ser, hermano, que Isaías está hablando a un pueblo, hermano, que estaba saliendo de la cautividad, ¿verdad? Y no tengo muchos detalles alrededor, pero algo que me llamó la atención en lo que estaba estudiando este pasaje un poco, es de que no se sabe exactamente dónde estaba Isaías en este momento, si estaba en Babilonia con el pueblo en cautiverio, o él ya estaba exhortando a la gente que estaba en Babilonia, pero él posiblemente se encontraba en Jerusalén, ¿verdad? Todo el judío, hermano, cuando quedó en cautiverio, su anhelo y su deseo más grande es volver a regresar a la ciudad de Dios, ¿verdad? Usted sabe, hermano, que el judío, hermano, lleva la religión por dentro, ¿verdad? Aman al Señor. El judío, hermano, es muy importante Jerusalén. Y el deseo y el anhelo de ellos era regresar en ese lugar. Y solamente para mencionar este detalle, porque posiblemente Isaías estaba pensando en aquellas personas que se habían quedado en Babilonia todavía, y que todavía no querían o no podían o sentían que no podían salir de aquel ambiente. Y ahorita cuando estaba en la alabanza, estaba pensando un poquito en esta parte, porque muchas veces, hermano, aun cuando nosotros ya el Señor nos da libertad para salir adelante, nos da una libertad espiritual, pero muchas veces no sabemos cómo salir de ese estado de estancamiento. Posiblemente quiero pensar que en la mente de Isaías estaba viendo esa gente que estaba en Babilonia y que no sabía todavía cómo tomar ese paso para salir a la libertad y regresar al pueblo, a la ciudad de Dios que ellos tanto anhelaban. Y posiblemente, hermano, nosotros podemos en algún momento de nuestras vidas llegar a sentirnos en ese momento de estancamiento espiritual, ¿verdad? Donde no sabemos, hermano, donde sabemos que el Señor ya nos ha dado libertad, pero que muchas veces nosotros no sabemos cómo salir de ese momento. No nos llega la luz de decir, ¿cómo puedo salir de esta situación en la que me encuentro? Por eso, hermano, es tan importante. Por eso Isaías, hermano, escribe este capítulo. Y algo, hermano, que es muy importante, que primeramente Isaías dice en el versículo 1, algo que Isaías tenía que presentarle a aquellas personas, porque posiblemente aquellas personas, hermano, estaban en aquel lugar, en el lugar de esclavitud, y posiblemente la palabra de Dios ya no estaba siendo viva en el corazón de ellos. Por eso Isaías le dice a todos los sedientos. Ahora quiero preguntarles, hermano, ¿cuántas personas sedientas pudiéramos estar en esta noche aquí? Sedientas, hermano, de algo, hermano, que nos traiga nuevamente a la vida, ¿verdad? De algo que nos traiga nuevamente a una realidad mejor en nuestras vidas. Dice Isaías, dice, a todos los sedientos, dice,
porque como es para aquel tiempo, hermano, para aquellos judíos que estaban en el cautiverio, esa es la misma palabra que el Señor trae para nuestras vidas en este tiempo. Y dice, a todos los sedientos, dice, venir a las aguas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para saciar nuestra sed? Agua, ¿verdad? Pero dice el Señor, dice, a todos los sedientos, venir a las aguas, dice, y los que no tienen dinero, venir y comprar y comer. Venir, dice, comprar sin dinero y sin precio, vino, dice, y leche. Lo que Isaías, hermano, quería que supieran, y Isaías y el Señor quiere que nosotros sepamos, hermano, o traernos a recordarnos de que la salvación es gratuita. No necesitamos, hermano, usted y yo no necesitamos pagar nada para recibir la salvación. Dice Isaías, a todos los sedientos venir a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, dice, venid. ¿Qué hacemos cuando usted y yo, hermano, deseamos comprar algo y no traemos dinero? ¿Cómo podemos entrar a una tienda sin tener los recursos para comprar? Pero el Señor, hermano, que tiene lo más grande, lo más necesario y lo más maravilloso que nosotros necesitamos en la vida, el Señor dice, venid, dice, venir a las aguas, dice, y comprar, dice, sin dinero. Porque la salvación, hermano, la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. El Señor, hermano, el Señor nos ha dado un regalo, el regalo de la salvación, pero es una invitación, ¿verdad? El Señor no nos da la salvación a fuerzas. El Señor, hermano, nos da la invitación de venir, ¿verdad? Si usted en esta noche, hermano, hay una sed, existe una sed dentro de usted, usted puede saber, hermano, con seguridad que usted puede venir confiado delante del Señor. Puede venir a solicitar esa agua que usted necesita para sanar cualquier cosa que usted tiene en la vida. Isaías, hermano, escribe esta palabra profética al pueblo de Dios en este tiempo, a los judíos que estaban regresando a la cautividad. Y lo que el Señor, lo que Isaías, hermano, quiere que el pueblo sepa, que la palabra de Dios, hermano, es poderosa. ¿Usted sabe que la palabra de Dios es poderosa? Isaías quería que supiéramos nosotros y el pueblo de aquel tiempo que la palabra de Dios, hermano, era sumamente poderosa para hacer cualquier cosa que Dios quisiera hacer en la vida de ellos. Y esa es una seguridad para usted y para mí, ¿verdad? Saber que la palabra de Dios, hermano, es poderosa. Es poderosa, hermano, y Isaías le dice al pueblo de Israel, la palabra de Dios va a venir como esa lluvia y se va a cumplir sobre sus vidas. Eso es maravilloso, hermano. ¿Usted no cree eso? Eso es maravilloso. Porque cuando nosotros venimos y leemos la palabra del Señor, sabemos, hermano, que la palabra del Señor es poderosa y es poderosa para hacer cualquier cambio que nosotros necesitamos que el Señor haga en nosotros. La palabra de Dios es poderosa y se cumplirá. Les dice que los sacará de aquel lugar y los llevará a un lugar de bendición y prosperidad. Este versículo, hermano, donde si usted me sigue con su vista, en el versículo 12, ahí mismo en el capítulo 55, dice, porque con alegría saldréis, dice, vas a salir con alegría y con paz seréis vueltos, refiriéndose a Jerusalén, dice, con paz seréis vueltos y los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Dice, en lugar de la zarza crecerán ciprés y en lugar de la ortiga crecerán arrayán. Y será, dice, a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída, nunca será quitada. Dios, hermano, no solamente les prometió que la palabra de Dios era poderosa para sacarlos, sino que los iba a llevar a un lugar de prosperidad, a un lugar, hermano, de bendición. ¿No es allí el lugar donde usted y yo deseamos llegar o vivir un día? Amén. Ese lugar, pero es a través de la palabra. El Señor, hermano, hace una invitación. El Señor a través de Isaías hace una invitación primeramente a la salvación. Y quiero que vaya conmigo. Bueno, son los versículos que leí ahorita, el versículo 1. A todos los sedientos venir a las aguas y los que no tienen dinero venir y comprar y comer. Venir y comprar sin dinero y sin precio. Ese es un llamado a la salvación. Pero también, hermano, en este capítulo, si usted lee este capítulo en casa, va a encontrar que hay un llamado, hermano, muy vehemente de parte de Isaías a buscar al Señor. Dice en el versículo 6, dice,
buscar a Jehová, dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle, dice, en tanto, dice, que está cercano. Hoy es el tiempo, hermano, de buscar al Señor. Hoy es su lugar, hoy es el tiempo, hermano, de buscar al Señor, porque todavía el Señor, hermano, está cercano. Un día, hermano, cuando el Señor venga por segunda vez, va a levantar a su iglesia y ya el Espíritu Santo ya no va a estar aquí. Va a ser más difícil para las personas que se queden. No es mi tema de esta noche, pero es bueno saberlo, que hoy es el tiempo, hermano. Hoy no es mañana. Hoy es el día de buscar al Señor. Hoy es el día de buscar al Señor. Dice, buscar a Jehová, dice, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto, dice, que está cercano. Y también Isaías, hermano, hace un llamado a dejar el pecado. Y dice en el 7, si me sigue con su mirada, dice, deje el impío su camino. Deje el impío su camino. Y esto me pone a pensar mucho, hermano, en cuestión de cuál es mi manera de comportarme cuando solamente Dios me está mirando. ¿Cómo es la manera como usted se comporta cuando solamente, hermano, Dios lo está mirando? Cuando no hay nadie alrededor de usted, ¿cuál es su manera de comportarse? ¿Cómo está su mente? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Dice Isaías, hermano, dice, deje el impío su camino, dice, y el hombre inicuo es el hombre malvado, dice, el hombre inicuo, sus pensamientos, dice, y vuélvase a Jehová. Y vuélvase a Jehová. Ahora, interesantemente, hermano, esta pregunta no se la está haciendo a personas que no conocían a Dios. Esta palabra, hermano, se la está haciendo al pueblo de Dios, aquellos que conocían a su Dios. Quiere decir, hermano, que en la iglesia o como individuos de una iglesia de Cristo, ¿podemos estar cometiendo pecados? Sí. Pero el llamado del Señor es a dejar el camino de impiedad y volvernos a Dios y regresar a Dios y vivir una vida agradable que sea para Él. Amén. ¿Está aquí todavía conmigo? Sí. También, bueno, dice, da un llamado a buscar a Jehová, da un llamado a dejar el pecado. Y todo esto, hermano, cuando Isaías, hermano, les da esta parte, les dice el Señor, como son más altos los cielos de la tierra, dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y piense por un momento, hermano, la manera como usted se ha conducido, ¿verdad? Porque muchas veces, hermano, nosotros nos conducimos como nosotros pensamos que son las cosas, mas no como la palabra de Dios. Pero dice el Señor, dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Dice, mis pensamientos, dice, son más grandes que tus pensamientos. Y eso es una invitación, hermano, a analizar nuestra manera de reflexionar nuestra vida, ¿verdad? Nuestra manera de cómo nosotros miramos nuestra vida espiritual y cómo nosotros vivimos nuestra vida espiritual. Dice el Señor, yo tengo mis pensamientos, pero mis pensamientos, dice, no son sus pensamientos. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Por lo tanto, hermano, el Señor está preparando un lugar para que cuando Él dice que Él mandará su palabra como la lluvia a esta tierra, nosotros, hermano, estemos con la sed, con la necesidad de recibir su palabra. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más grandes que los míos. Por lo tanto, yo necesito la dirección y la instrucción de la palabra del Señor. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros, hermano, necesitamos evaluar cómo nosotros, hermano, interpretamos lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Porque de repente, hermano, nosotros interpretamos cosas que no son como el Señor las quiere, ¿verdad? O solamente las interpretamos a nuestra propia conveniencia. Pero el Señor quiere, hermano, que nosotros sepamos que nuestro pensamiento no está al nivel de Él, ¿verdad? Sus pensamientos son mucho más grandes. Los propósitos de Dios para la vida de cada uno de nosotros, hermano, son son más grandes que lo que nosotros pensamos. Amén. Así que dice Isaías, en esta parte, hermano, no es difícil apreciar la metáfora que usa Isaías, el profeta, para ofrecer, hermano, la relación que hay entre nosotros y Dios. Concretamente, hermano, entre nosotros y la palabra. Nosotros, hermanos, somos esa tierra que está seca, que está árida, que está necesitada de esa agua que descienda.
a nuestras vidas. Y es el Señor que dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, dice, sino que riega toda la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. ¿Cuántos de nosotros, hermano? O bueno, más bien, mi propósito, hermano, en esta noche es que nosotros podamos experimentar un estado de sed profunda en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, hermano, lleguemos, hermano, a sentir desesperación por la palabra de Dios en nuestras vidas. Así, hermano, como usted imagina, a usted como imagina esos campos áridos, hermano, donde está el sol abrasador, donde no hay ni siquiera una planta que muestre que hay vida en ese lugar. Así, hermano, necesitamos llegar a experimentar nosotros para poder desear, ¿sí? Para decir, dice la palabra, desear desear la palabra como se me fue el versículo, pero desear la palabra en nuestras vidas de una manera vehemente en nosotros. Por eso dice el Señor, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice, no volverá a mí vacía, sino que hará conforme yo quiero. El Señor, hermano, manda su palabra y es poderosa para hacer lo que Él quiere que haga. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes, hermano, han recibido una palabra de parte del Señor, pero va a llegar el momento en que esa palabra se va a cumplir. No por tus méritos, sino por los méritos del poder de aquel que está mandando esa palabra sobre tu vida. Amén. En Isaías 43:18, hermano, cuando estaba pensando en este pasaje, hermano, se me venía mucho a la mente Isaías 43:18. No tiene mucha relación en cuestión del contexto, pero sí de las promesas del Señor a Isaías. Pero dice este versículo, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, dice, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, dice, no la conoceréis. Es una promesa del Señor, dice. Otra vez dice, abriré caminos en el desierto, dice. Y me llama mucho la atención por esto cuando dice, abriré caminos en el desierto, dice, y ríos, dice, en la soledad, ¿verdad? El Señor, hermano, es fiel en sus promesas. Dios es fiel en sus promesas. Él hermano, tiene promesas, hermano, de bendición para su pueblo que es fiel. Dios, hermano, en su corazón está la restauración de su pueblo. Lo estuvo en el corazón de su pueblo Israel, hermano. En el corazón del Señor está la restauración de la vida de usted y de mí, ¿verdad? Y damos gloria a Dios por ello. Esta palabra de Dios, hermano, derramada como lluvia sobre la aridez que hay dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones y nuestro alrededor. Hay una necesidad de la palabra del Señor alrededor de nosotros. Dios sabe, hermano, que sin su presencia somos campos secos. Dios sabe, hermano, que sin su presencia en nuestras vidas, hermano, nosotros somos huérfanos en esta vida. Dice otra palabra, dice que somos ovejas de su prado. Somos importantes para Dios. Dios sabe que sin su presencia somos campos secos sin vida. Y su palabra, dice, es poderosa para realizar lo que Dios nos promete a través de ella. Así que es un buen motivo, hermano, para que nos apropiemos de su palabra. Todos necesitamos de la palabra de Dios. Todos necesitamos de ese manantial de vida sobre nosotros. Deje hablarle rápidamente, hermano, de 3 características de por qué de la palabra de Dios y por qué son necesarias para nosotros. El poder de su palabra, hermano, en los reinos, el poder de su palabra en los reinos de la providencia y de la gracia es tan cierto como en el de la naturaleza. Así, hermano, como la agua, hermano, físicamente es necesaria para los campos, de la misma manera esa agua, esa palabra es necesaria para nuestras vidas. Así como la lluvia cae y moja los campos y hace que la semilla germine y produzca, asimismo la palabra de Dios cae en buena tierra y la semilla produce mucho fruto. ¿Recuerda el mensaje de la semana pasada? Dios, hermano, está buscando buenos campos donde depositar su semilla, ¿verdad? La semilla, hermano, por sí sola, hermano,
tiene gran poder, pero es necesario el agua. Y el Señor, hermano, ilustra esa agua necesaria, hermano, para que nosotros podamos reproducir, para que nosotros podamos producir los frutos que el Señor tiene para nosotros. En Mateo 4:4, hermano, Jesús enfatiza, hermano, en la necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice Mateo 4:4, dice Jesús, escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una persona, hermano, puede vivir todo el tiempo, toda su vida solamente con alimento, pero siempre vivirá con un vacío en el corazón, ¿verdad? Por eso Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Salmo 33:6, hermano, dice, por la palabra de Jehová, dice, fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Es el poder de la palabra. Por el poder de su palabra, hermano, en Génesis miramos a los principios, en los nuevos comienzos, cuando todo fue hecho a través del poder de su palabra. Dios dijo, sea la luz, y la luz, ¿qué hizo? Fue hecha. Todo fue hecho por el poder de su palabra. Debemos de tener confianza en que la palabra de Dios, hermano, que tenemos usted y yo, es poderosa y es eficaz. En Génesis, hermano, todo lo que fue hecho fue por el poder de su palabra. Y el segundo punto, hermano, es que quiero compartir es de que la palabra de Dios produce cambios dentro de nosotros. El Señor dice en su palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Si el Señor, hermano, creó una semilla para un árbol de manzanos, el Señor planta esa semilla y el Señor, hermano, tiene la seguridad de que va a surgir un árbol que va a dar frutos de manzanas, ¿verdad? Asimismo, hermano, si el Señor, hermano, está mandando la palabra a su pueblo, Él tiene la seguridad de que esa palabra va a germinar en la mente y en el corazón de su iglesia. Esto es maravilloso. La palabra de Dios, hermano, produce cambios dentro de nosotros. Me encanta, hermano, el Salmo 19 en el versículo 7 y 8 que dice, la ley de Jehová, dice, es perfecta. No tiene ningún defecto. La palabra de Dios es perfecta. Pero aquí viene lo de nosotros. Dice que convierte el alma. La palabra de Dios, hermano, tiene la capacidad de convertir el alma pecadora en un alma que adore y que ame a Dios con todo su corazón. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, dice, es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, dice, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios, hermano, es viva y es eficaz. La palabra de Dios, hermano, produce cambio dentro de las personas que son expuestas, que se exponen a la verdad de la palabra del Señor. Y eso lo hemos dicho muchas veces, hermano. Nosotros no somos los mismos. Tal vez no somos los que queremos, los que Dios espera que lleguemos a ser. Pero ya no somos los mismos que éramos antes de que el Señor pusiera su mano sobre nuestras vidas. Y eso ha sido por la palabra, por la constante palabra de Dios sobre nuestras vidas. Esa semilla, hermano, que constantemente el Señor ha estado poniendo sobre nosotros, la palabra, la bendita palabra de Dios. Dice el Salmo nuevamente, dice, la ley de Jehová, dice, es perfecta, que convierte el alma, que convierte el alma. ¿Cuántas cosas dentro de nosotros necesitan ser todavía cambiadas? La palabra de Dios, hermano, es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová, dice, es fiel, dice, que hace sabio. ¿Hace sabio? ¿A quién? Al sencillo, al sencillo. Quiere decir, hermano, que entre más conocemos a Dios, más sencillos y humildes somos para ejercer lo que el Señor nos ha dado para hacer. Amén. Yo creo que la ausencia de sencillez, hermano, es cuando hay la abundancia del orgullo en el corazón de las personas. Pero dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, dice, que alegran el corazón. Cuando nosotros, hermano, aprendemos a amar la palabra del Señor, no trae carga a nuestras vidas. No debería de ser una carga leer nuestra Biblia todos los días. Debería de ser un gozo, porque dice la palabra, dice que los preceptos de Jehová, si son rectos, dice que alegran el corazón,
¿verdad? Posiblemente, hermano, pensar en esto, nos hemos perdido la oportunidad de muchos momentos de alegría por no leer la palabra de Dios como debemos de hacerlo. Hebreos 4:12, hermano, dice que la palabra de Dios, dice, es viva y es eficaz, dice, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir, hermano, que no hay ningún demonio en la vida de una persona que pueda mantenerlo esclavizado toda su vida. Si esa persona se aplica a la palabra de Dios, la palabra de Dios, hermano, va a penetrar en la vida y en el corazón de esa persona, que va a permitir, hermano, que esa persona quede libre de cualquier ataque, hermano, que el enemigo pueda tener sobre él. Dice que la palabra es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. Diga conmigo, es viva y es eficaz, ¿verdad? La palabra de Dios, hermano, es certera, ¿sí? Si dice la palabra que va a hacer esto, la palabra de Dios hace esto. En el Salmo 19:7, hermano, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La verdad de la palabra, hermano, produce un cambio espiritual en la mente de los hombres, ¿verdad? Si nosotros, hermano, queremos alinear o limpiar nuestra mente, ¿con qué vamos a limpiarla? Con la palabra de Dios. Dice que el Señor, hermano, que su palabra nunca va a regresar a él vacía. Él va a ser, hermano, Él va a ser. Su palabra, hermano, es una semilla que va a germinar en el corazón de cada uno de nosotros. Y esa palabra, hermano, va a germinar y va a dar frutos. Y va a dar frutos para honra de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo, hermano, sabía del poder de la palabra. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Dice: porque es poder de Dios. Dice: para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Si nosotros, hermano, compartimos el evangelio, hermano, con un incrédulo, tenemos, hermano, la capacidad de creer que esa palabra hará lo que el Señor le ha mandado hacer en la vida de esa persona que está en la vida sin ningún lugar a donde ir. Amén. El poder del evangelio, hermano, hará un gran cambio en los hombres, liberando la ira que ha de venir, ¿sí? La ira que está destinada para todo pecador. El pecador convertido, hermano, encuentra paz en su conciencia, y el amor de Dios lo llevará a una actitud de servicio, de agradecimiento. En el lugar de ser, hermano, contencioso, egoísta o sensual, he aquí que será paciente, humilde, amable y pacífico. Por eso es necesario, hermano, que nosotros leamos la palabra. Capaz, hermano, de experimentar la plenitud, la gratitud y la grandeza de la rica misericordia de nuestro buen Jesús. Amén. Es importante la palabra del Señor. Y el último punto para terminar, hermano: la palabra de Dios, hermano, es una instrucción para nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes, hermano, se han sentido en un momento en la vida cuando no saben qué hacer en una cierta situación que está pasando. Muchas veces, hermano, nos encontramos ahí. No sabemos qué hacer con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No sabemos cómo actuar. La palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz. Dice que es lámpara a nuestros pies, la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura, hermano, es inspirada por Dios. Es útil para enseñar. Es útil para enseñar. Yo necesito aprender del Señor. Necesito que el Señor me enseñe a conducir mi vida. Que el Señor me enseñe a resolver ciertos problemas que a veces siento que no soy capaz de ello. Dice que la palabra de Dios, hermano, es útil para enseñar, es útil para redarguir lo que estoy haciendo mal, hermano. El Espíritu Santo viene y a través de su palabra me dice que eso no está correcto, que no está bien lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Dice que es, hermano, útil para corregir, para instruir en justicia. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado, dice, para buena obra, para la buena obra. La palabra de Dios, hermano, es una instrucción para nuestras vidas. Dice el Salmo 119:105: lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera mi camino. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Hay algunos jóvenes aquí, ¿verdad?
Muchas veces, si en la vejez, hermano, en la vida adulta no sabemos cómo dirigirnos en ciertas cosas, los jóvenes muchas veces no saben cómo dirigirse. Bueno, la bendita palabra del Señor, hermano, es el alimento y la buena guía para los jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Y cómo vamos a guardar su palabra si no la conocemos? Necesitamos conocer su palabra para poder guardarla. Isaías, hermano, Isaías nos da una muestra, hermano, nos da una muestra de cómo es la palabra de Dios, hermano. Pudiera haber dicho el Señor, les voy a mandar un aguacero, en forma de, mi palabra como en forma de aguacero. Pero no, el Señor, hermano, usa la ilustración de la lluvia, ¿verdad? Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes necesitan que esa lluvia, esa paz del Señor pueda caer sobre sus vidas en esta tarde? Yo no sé cuál es la situación por la que estés pasando o cuáles son los retos que estás enfrentando en tu vida, ¿verdad? Pero todos necesitamos de esa lluvia que llegue y que moje nuestras vidas y que la semilla que cae, hermano, dentro de nosotros germine y dé fruto, ¿verdad? Estamos ahorita empezando el 2024. La pregunta sería, de aquí a 5 años, hermano, ¿cómo nos vemos en nuestra vida espiritual? ¿Verdad? Es importante que en este momento tomemos la seriedad de decir, Señor, yo necesito que esa agua me moje en esta noche. Que esa humedad entre hasta lo más profundo de mis huesos y que esa palabra haga conforme tú la has mandado en mi vida. Sí, yo creo que cada uno de nosotros tenemos retos, tenemos cosas que deseamos hacer, tenemos cosas personales, pero también tenemos un deseo de agradar a Dios en nuestras vidas. Necesitamos la palabra de Dios a nosotros. Necesitamos recibir la palabra. Hay una herramienta muy bonita en su calendario. Yo no sé cuántos de ustedes ya revisaron el calendario de la iglesia de este año, pero hay un plan para que usted y yo, hermano, podamos leer la palabra de Dios. De repente abrimos la Biblia y si no tenemos la costumbre de leer la palabra, no sabemos dónde leer, ¿verdad? O a veces lo dejamos al azar. A ver, voy a leer aquí, y le pone el dedo y allí lee. No, es bueno, hermano, cuando podemos sentarnos y tener un tiempo, hermano, de leer la palabra de Dios de una manera ordenada, ¿verdad? El Señor, hermano, nos enseña y nos consuela y nos anima y nos enseña a través de su palabra. Agarre solamente un momento. Ahora yo no voy a preguntar si ha leído la Biblia usted el día de hoy o la leyó el día de ayer, pero hágase un plan para leer la Biblia. Tome un momento, si usted batalla con leer su palabra, si le da sueño al abrir la Biblia, solamente dedique 15 minutos. Diga, voy a dedicar 15 minutos, voy a tomar un tiempo a solas con Dios. Voy a orarle al Señor que me revele su palabra y si no le entiendo, que me ayude en lo que sea y empezar a leer 15 minutos, 15, hasta donde usted pueda, pero que vaya paso a paso. Si usted no entiende algo, no se quede allí y trate de investigar eso que no entiende. Continúe leyendo la palabra del Señor. Eso va a crear un hábito en nosotros. Eso nos va a ayudar a ser más disciplinados en leer la palabra. Amados, la palabra de Dios es necesaria para nuestras vidas. No podemos vivir una vida, hermano, una vida cristiana sin leer la palabra. No podemos. Es la palabra de Dios, hermano. Es a través de su palabra que nosotros conocemos al Dios de la palabra y experimentamos la presencia de ese Dios de su palabra. Amén. Así es que yo quiero invitarlos en esta noche, hermano, que tome un momentito con el Señor y le diga, Señor, tú sabes cómo he estado leyendo tu palabra. Entiendo, Señor, que es necesaria para mí. Dame el tiempo, dame la determinación. Mire, el tiempo lo tenemos todos. Quito esa palabra. Que no le pida tiempo. Pídale determinación al Señor para leer su palabra. Es necesaria para usted, es necesaria para mí, es necesaria para cada uno de nosotros. El Señor, a través de este hábito, de esta disciplina, nos va a ayudar a que usted y yo llevemos frutos, hermano. Frutos que le den la gloria al Señor.